A veces, la vida te empuja al borde de un abismo que no sabías que existía. Creemos conocer a las personas que amamos, hasta que una puerta entreabierta o una conversación escuchada por casualidad lo destruye todo. Esta es la historia de una traición tan cruel que la única salida fue la huida. Es una historia sobre la fragilidad de la confianza, la fuerza de una madre y cómo el destino, a veces, escribe los giros más inesperados en el guión de nuestras vidas. Prepárate para un viaje lleno de tensión, dolor y una esperanza que se niega a morir. Sofía era una chica de pueblo con sueños de ciudad. Había llegado a Madrid después de una infancia difícil, marcada por la pérdida de su padre y una madre que se ahogaba en alcohol. Con un expediente brillante en filología italiana, consiguió lo que parecía imposible: un puesto en una prestigiosa consultora internacional en pleno Paseo de la Castellana. Su jefe, Javier, era todo lo que podía desear: carismático, inteligente y atractivo. Pronto, la admiración profesional se convirtió en un romance clandestino y apasionado. Javier le juraba que su matrimonio con Isabel era una farsa, un simple acuerdo de negocios. Sofía, ingenua y enamorada, le creyó. Durante un año, vivió en una burbuja de felicidad, soñando con un futuro juntos, ignorando las miradas de envidia en la oficina y la oscura verdad que se cernía sobre ella. Aquel día, Sofía salió antes de la oficina para su primera visita al ginecólogo. La emoción burbujeaba en su pecho. Estaba embarazada, el bebé que consolidaría su amor con Javier. De camino a casa, un pánico helado la invadió. ¿Había apagado su ordenador? Con la cabeza llena de proyectos importantes, decidió volver. Ya era tarde. La mayoría de las luces de la planta estaban apagadas. El vigilante de seguridad la saludó con familiaridad, comentando que Javier todavía estaba en su despacho. Sofía subió en silencio, sus tacones resonando en el mármol vacío. Al llegar a la antesala del despacho de Javier, vio una rendija de luz bajo la puerta, y entonces escuchó su voz, con un tono que nunca antes había oído. La voz de Javier era melosa, pero con un filo de acero. Hablaba por teléfono. «Sí, está confirmado. Está embarazada», decía. Sofía se quedó petrificada, con la mano en el pomo de la puerta. Una sonrisa se dibujó en su rostro, pensando que compartía la feliz noticia. Pero lo que vino después le heló la sangre. «Tranquila, Isabel, todo va según el plan. Ella quiere casarse, la pobre ilusa». Una risa cruel resonó a través de la madera. El corazón de Sofía empezó a latir con una fuerza dolorosa. ¿Isabel? ¿El plan? ¿De qué estaba hablando? El mundo que había construido con tanto cuidado comenzaba a resquebrajarse bajo sus pies, revelando un abismo oscuro y aterrador. Javier continuó hablando, ajeno a la figura inmóvil al otro lado de la puerta. «Aguantaré el teatro unos meses más. Tengo que acorralarla, hacer que dependa de mí, para que cuando llegue el momento, nos entregue al niño sin problemas». El aire se volvió denso, irrespirable. Sofía tuvo que apoyarse en la pared para no caer. «Claro que es mío. Necesitamos un heredero, Isabel, y tus intentos de fecundación in vitro han sido un fracaso tras otro. Este es un niño real, sano, nuestro niño». La palabra «nuestro» fue como una puñalada. No se refería a ella y a él. Se refería a él y a su esposa. Sofía no era la futura madre de su hijo. Era simplemente el recipiente, la incubadora. El shock dio paso a una náusea abrumadora. Se asomó con infinito cuidado por la rendija. Vio a Javier recostado en su sillón de cuero, con los pies sobre la mesa de caoba, mirando al techo mientras hablaba con su esposa. Parecía un depredador satisfecho tras una caza exitosa. El impulso de entrar, de gritarle, de arrojarle a la cara el pesado pisapapeles de cristal, era casi irresistible. Pero el miedo la paralizó. Había escuchado lo más terrible. La habían utilizado. Su amor era una mentira, su futuro una farsa,
¿Y su bebé? Su bebé era el premio de un juego macabro. Ya no podía respirar en aquel edificio. Tenía que huir. Tenía que salir de allí antes de que la descubrieran. Sin hacer ruido, retrocedió, bajando las escaleras de dos en dos, ignorando el ascensor. No vio que, desde la ventana de su despacho, Javier la vio salir corriendo del edificio, con una expresión de alarma cruzando su rostro. Sofía corrió por las calles de Madrid, las luces de la ciudad desenfocadas por las lágrimas que nublaban su vista. Esa noche no durmió. Lloró hasta que no le quedaron fuerzas. Al día siguiente, el timbre de su apartamento sonó con insistencia. Al abrir, se encontró cara a cara con una mujer alta, rubia, vestida con una elegancia impecable y una sonrisa helada. Era Isabel. «Así que tú eres la incubadora», dijo, midiéndola de arriba abajo con desprecio. «No estás mal. Servirás». Isabel entró en el pequeño apartamento de lavapiés sin ser invitada, casi empujando a Sofía. Paseó por la única habitación, observando con asco los muebles modestos y la pequeña cocina. «¿Aquí vives?», preguntó con una mueca. «Puedo ofrecerte algo mucho mejor». Sofía, todavía en shock, apenas podía articular palabra. «No, no la entiendo». Su corazón latía con la fuerza de un animal atrapado. «Oh, sí que me entiendes», respondió Isabel, deteniéndose frente a ella. «Escúchame bien. Sé todo sobre tu aventura con mi marido. De hecho, fui yo quien le sugirió que buscara a una chica ingenua como tú. Alguien a quien poder fecundar. Necesito un hijo, querida, y tú nos lo vas a dar». Las palabras de Isabel eran como veneno. «Yo no puedo tener hijos. ¿Y adoptar? ¿Para qué? Si tengo a mi lado a un hombre sano y fuerte». Pero las candidatas anteriores eran demasiado listas, demasiado ambiciosas. Y entonces apareciste tú. La chica de pueblo, con problemas de dinero y una desesperada necesidad de amor. El perfil perfecto. Sofía sentía que las piernas le flaqueaban. «Eres un monstruo», susurró. Isabel soltó una carcajada. «No, soy práctica. Y ahora estás embarazada. Javier me lo ha confirmado. Y no te preocupes, no serás una simple incubadora gratuita. Te compraremos un piso, te daremos dinero, mucho dinero. No volverás a tener problemas económicos en tu vida». La oferta era tan grotesca, tan inhumana, que una oleada de rabia atravesó a Sofía. Se enderezó, mirando a Isabel directamente a los ojos. «¿Crees que puedes comprar a mi hijo?» «Sí, claro que puedo», respondió Isabel con una sonrisa satisfecha. «Piénsalo bien. Durante el embarazo, te cuidaremos en la mejor clínica privada, no en ese ambulatorio de barrio. Te daremos todo lo que necesites, y cuando nazca el bebé, recibirás el pago final. Es un buen trato». El silencio se apoderó de la habitación, cargado de tensión. Sofía sintió la vida de su bebé latiendo dentro de ella, una pequeña llama que debía proteger a toda costa. Con una calma que no sabía que poseía, Sofía se levantó. «Fuera», dijo con una voz firme y clara. «Fuera de mi casa, ahora mismo». Isabel arqueó una ceja sorprendida por su repentina valentía. «No quiero nada de vosotros, ni tu dinero ni a tu despreciable marido. Lárgate». «Como quieras», dijo Isabel caminando hacia la puerta. «Te daré tiempo para que lo pienses, pero que te quede claro una cosa. Me he informado sobre ti. Sé de tu madre alcohólica, de tu padrastro que abusaba de ti. Sé que huiste de tu pueblo para no volver. ¿Crees que podrás criar a un hijo sola, sin trabajo y sin dinero? Te destruiremos. O nos das al niño por las buenas, o te lo quitaremos por las malas». Tras el portazo de Isabel, Sofía se derrumbó. Se sentía sucia, utilizada. Se había inventado un cuento de hadas con un príncipe azul que en realidad era un villano. Todo había sido una mentira, su amor, su futuro, todo. Pero en medio de la desolación, una certeza se abrió paso. «Es mi hijo», se dijo a sí misma tocándose el vientre.
y no dejaré que nadie me lo quite. Tenía que desaparecer. Huir lejos de Madrid, lejos de Javier y de Isabel. Pero, ¿a dónde? Volver a su pueblo era impensable. No tenía a nadie más. Miró por la ventana hacia el bullicio de la ciudad que ahora se sentía como una jaula. Tenía que tomar una decisión y tenía que ser rápido. A la mañana siguiente, la despertó un golpe violento en la puerta. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Era Javier, y detrás de él, Isabel y dos hombres corpulentos. «Recoge tus cosas», ordenó Javier sin mirarla a los ojos. «Te mudas a un sitio más cómodo, para ti y para el bebé». «No iré a ninguna parte», gritó Sofía. «Javier, ¿cómo puedes hacerme esto? Decías que me amabas». Isabel soltó una risa burlona. «Ay, querida, ¿todavía crees en los cuentos de hadas? Ya te lo expliqué todo ayer. Vienes con nosotros, por las buenas o por las malas». Los dos hombres dieron un paso al frente. El terror se apoderó de Sofía. Estaba atrapada. Viendo el pánico en sus ojos, y quizás con un resquicio de conciencia, Javier intervino. «Déjenos a solas». Cuando Isabel y los hombres salieron, se acercó a ella. «Sofía, no lo hagas más difícil. Es lo mejor para todos». Ella lo miró con odio. «Está bien», dijo, fingiendo resignación. «Dadme media hora para recoger mis cosas. Y por favor, esperadme abajo, en el portal. No quiero que los vecinos monten un escándalo». Isabel, desde el pasillo, asintió. «De acuerdo. Pero no intentes ninguna estupidez. No tienes a dónde ir». Sofía observó cómo bajaban las escaleras y se sintió la persona más sola del mundo. Pero su mente ya trabajaba a toda velocidad. Tenía un plan desesperado. En cuanto se fueron, Sofía metió en una mochila lo imprescindible: su documentación, el poco dinero que tenía y algo de ropa. Su edificio era antiguo, y sabía que la puerta del desván, en el último piso, casi siempre estaba abierta. Era su única oportunidad. Subió las escaleras sin hacer ruido. La puerta del desván se dio con un leve crujido. Cruzó el espacio polvoriento, lleno de trastos viejos, hasta llegar al otro extremo del edificio, a la escalera del portal contiguo. Con el corazón en un puño, bajó y salió a la calle. Vio el coche de alta gama de Javier aparcado en la acera de enfrente. Él e Isabel estaban dentro. Los dos hombres esperaban junto a su portal. Sin mirar atrás, caminó a paso rápido hacia la parada de metro más cercana. Ya en el metro, temblando, vio un cartel que anunciaba los trenes de larga distancia desde la estación de Atocha. El destino le estaba mostrando el camino. ¿Pero a dónde ir? A cualquier sitio. Lejos. Compró el primer billete que encontró para un tren que cruzaba el país hacia el oeste, hacia Extremadura. Un billete en clase turista, solo de ida. Una vez en el vagón, sentada junto a la ventanilla, sintió que podía respirar por primera vez en 24 horas. Madrid se alejaba, llevándose con él una vida que ya no le pertenecía. Se sentía completamente sola, pero libre. Y embarazada. El traqueteo del tren era un mantra que la adormecía, mientras las lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. A su lado, una mujer mayor de pelo blanco y ojos amables la observaba con curiosidad. «¿Estás bien, hija?», le preguntó con un suave acento del sur. «Tengo unos bocadillos de tortilla por si tienes hambre». Sofía negó con la cabeza. «Gracias, no tengo apetito». La mujer sonrió. «En un viaje largo, la comida es la mejor compañía. Me llamo Carmen, por cierto». «Sofía», respondió ella, forzando una sonrisa. Carmen empezó a hablar de su vida, de su hijo en Madrid, un cabeza loca, que ya iba por su quinto matrimonio, y de su viaje de vuelta a su pequeño pueblo cerca de Badajoz. Sofía escuchaba, agradecida por la distracción. La voz cálida de Carmen era un bálsamo para su alma herida. Por la noche, cuando Carmen dormía y el vagón estaba en silencio, la angustia volvió a apoderarse de Sofía. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a sobrevivir?
Miraba la oscuridad a través de la ventanilla, solo interrumpida por las luces lejanas de algún pueblo perdido. Se sentía como si estuviera viajando por el espacio, sin rumbo, con la única compañía del latido de su propio corazón y el del pequeño ser que crecía en su interior. La luna llena parecía seguir al tren, un ojo blanco y silencioso que la observaba en su desolación. La soledad era tan grande que dolía físicamente, como una presión en el pecho que le impedía respirar hondo. A la mañana siguiente, un olor a café y el sonido de una bolsa de plástico la despertaron. El olor penetrante de un bocadillo de chorizo recién abierto le revolvió el estómago. Se levantó de un salto y corrió hacia el baño, justo a tiempo. Cuando volvió, pálida y mareada, Carmen la miraba con ojos que parecían saberlo todo. No dijo nada, pero le ofreció una botella de agua y una manzana. «Tómatelo con calma, muchacha», le dijo en voz baja. La amabilidad de aquella extraña fue demasiado para Sofía. Se derrumbó y, entre sollozos, le contó toda la historia. Carmen la escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, su rostro endureciéndose por la indignación. «Canallas», sentenció Carmen cuando Sofía terminó. «Hija, el mundo está lleno de gente mala, pero también de gente buena. Has hecho bien en huir». Carmen había sido matrona durante 40 años y reconoció los síntomas al instante. «Estarás de unas 10 o 12 semanas, ¿verdad?», preguntó. Sofía asintió, sorprendida. «Mira, yo me bajo pronto. Voy a mi pueblo, un lugar muy pequeño, casi olvidado. Si no tienes a dónde ir, ¿por qué no vienes conmigo? Tengo una casa grande, aire puro y mucha tranquilidad. Justo lo que necesitas ahora». La oferta dejó a Sofía sin palabras. ¿Confiar en otra extraña? Pero la mirada de Carmen era sincera, llena de una compasión que no había sentido en mucho tiempo. Sofía dudó. La idea de ir a un pueblo perdido en mitad de la nada le daba miedo. Pero, ¿qué otra opción tenía? Volver a su propio pueblo era imposible, y en la ciudad la encontrarían. Aceptó. Al bajar en una pequeña estación que parecía sacada de otra época, un hombre alto y fuerte, de piel curtida por el sol, se acercó a ellas. «¡Tía Carmen!», exclamó, abrazando a la anciana con una fuerza que la levantó del suelo. «¡Alex, trasto, que me vas a romper!», rió Carmen. Entonces, el hombre reparó en Sofía. Sus ojos azules la miraron con curiosidad. «Alex, esta es Sofía. Se quedará conmigo una temporada», anunció Carmen, sin dar más explicaciones. Alejandro, su sobrino, asintió. Cogió las maletas y las guió hacia una vieja furgoneta. El pueblo era aún más pequeño y aislado de lo que había imaginado. Casas de piedra, calles vacías y un silencio solo roto por el canto de las cigarras. La casa de Carmen, sin embargo, era acogedora. Un hogar de verdad, con geranios en las ventanas y olor a leña. Esa tarde, mientras Carmen descansaba, Sofía salió a pasear. La tristeza la invadió. ¿Qué hacía ella allí? Pero al recordar la sonrisa helada de Isabel y la traición de Javier, supo que había tomado la decisión correcta. Este pequeño rincón del mundo era, por ahora, su único refugio, el único lugar seguro para ella y su bebé. Decidió quedarse. Decidió luchar. Pasaron las semanas. Alejandro, el sobrino de Carmen, era agricultor. Un hombre de pocas palabras pero de gran corazón. Aparecía de vez en cuando con verduras de su huerto, o para asegurarse de que su tía no necesitaba nada. A veces, sus miradas se cruzaban, y Sofía sentía un calor extraño, una sensación de seguridad que había olvidado. Se sentía útil ayudando a Carmen en la casa y en el jardín. La vida sencilla del campo empezó a sanar sus heridas. El aire puro, el trabajo físico y la ausencia de miedo hicieron que recuperara el color en las mejillas. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz. Empezaba a pensar que, quizás, podría construir un futuro allí. Una noche,
se despertó con un dolor agudo y terrible en el vientre. Un grito ahogado escapó de sus labios. Carmen, alertada, entró en su habitación y supo de inmediato lo que pasaba. La sangre, la desesperación. Llamó a Alejandro, cuya furgoneta era la única ambulancia improvisada en kilómetros a la redonda. Alex la llevó en brazos hasta el vehículo, conduciendo por los caminos de tierra a una velocidad de vértigo. «Aguanta, Sofía, por favor, aguanta», le susurraba, mientras Carmen intentaba consolarla en el asiento trasero. Pero en el pequeño hospital comarcal ya era demasiado tarde. El médico salió con una expresión sombría. «Lo siento mucho, no hemos podido salvar al bebé». La noticia fue un golpe devastador. El único vínculo que le quedaba con su antigua vida, la única razón de su huida, había desaparecido. Se sentía vacía, rota. El dolor era tan inmenso que eclipsaba todo lo demás. Alejandro la fue a buscar al hospital. En el coche, ella rompió el silencio. «Llévame a la estación. Volveré a Madrid. Ya no hay nada que me ate aquí». Alejandro la miró, con una tristeza profunda en sus ojos. «¿Estás segura? Allí solo te espera el dolor». «El dolor ya está aquí», respondió ella. «Pero allí al menos puedo intentar encontrar un trabajo, empezar de nuevo». Él no discutió. La llevó a la estación, pero cuando fue a comprar el billete, volvió negando con la cabeza. «No hay billetes hasta dentro de 2 días». Era una mentira, pero una mentira piadosa. Sofía se quedó, y esos 2 días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El duelo fue largo y doloroso, pero la compañía silenciosa de Alejandro y los cuidados de Carmen la ayudaron a salir adelante. Un día, mientras paseaban por el campo, Alex se atrevió a cogerle la mano. «Quédate, Sofía», le dijo. «No como una invitada, quédate conmigo». En sus ojos no había lástima, solo un cariño sincero y profundo. Y Sofía, por primera vez, sintió que podía volver a amar. Un amor tranquilo, real, sin mentiras ni grandes promesas. Un amor que se construía día a día. Se casaron 1 año después, en una ceremonia sencilla en el ayuntamiento del pueblo. La vida le estaba dando una segunda oportunidad. Los años pasaron. Eran felices, pero una sombra se cernía sobre ellos. No lograban tener hijos. Los médicos no encontraban ninguna razón. «A veces, simplemente pasa», les decían. Sofía, que había encontrado trabajo como educadora en un centro de acogida de menores en la ciudad cercana, sentía el dolor de la maternidad frustrada cada día. Un día, al centro llegó un niño de casi 3 años llamado Mateo. Lo habían encontrado desnutrido, escondido en una caseta de perro, huyendo de una madre que lo maltrataba. El pequeño se aferró a Sofía desde el primer día. Cuando ella se iba, lloraba desconsoladamente. Un día, mientras lo abrazaba, el niño la miró y dijo: «Mamá». En ese instante, Sofía supo que era su hijo. Adoptaron a Mateo. La llegada de Mateo llenó su hogar de risas. Alejandro lo adoraba. Eran una familia completa. Pero la felicidad es a menudo frágil. Una noche, volviendo tarde del campo, Alejandro tuvo un terrible accidente. Su tractor fue arrollado por un tren en un paso a nivel. Sobrevivió de milagro, pero la lesión en la columna vertebral fue devastadora. Los médicos fueron claros: no volvería a caminar, a menos que se sometiera a una operación carísima en una clínica especializada en el extranjero. Una operación que nunca podrían permitirse. El mundo de Sofía se derrumbó por segunda vez. Veía a su marido postrado en una cama, consumido por el dolor y la impotencia, y no podía hacer nada. Una tarde, mientras cuidaba de Alex, recibió una llamada de un número desconocido. Un hombre, que se presentó como un notario de Madrid, le hizo la pregunta más extraña. Le preguntó por Mateo. Al principio, Sofía pensó que era una broma de mal gusto, pero el notario insistió. Le explicó que Mateo era el único nieto y heredero de un empresario multimillonario,
recientemente fallecido. El hijo de este empresario había tenido una breve relación con la madre biológica de Mateo años atrás. El abuelo, antes de morir, había gastado una fortuna en detectives para encontrar a su único descendiente. Sofía no podía creerlo. Parecía el argumento de una película. El notario le explicó que la herencia era inmensa y que, casualmente, el abuelo de Mateo había sido el fundador de una de las clínicas más prestigiosas del mundo en cirugía de columna, situada en Israel. Era la misma clínica que podía salvar a Alejandro. El destino estaba tejiendo un tapiz increíblemente complejo. Tras confirmar la historia con la directora del centro de acogida, Sofía decidió viajar a Madrid con Mateo para hacer las pruebas de ADN. Cuando se encontró de nuevo en la capital, sentada en un café con su hijo, una voz familiar la sobresaltó. ¿Sofía? Era Javier. Se había quedado más calvo, con más arrugas, pero seguía teniendo la misma mirada arrogante. Sus ojos se posaron en Mateo. Calculó la edad. Y una sonrisa depredadora se dibujó en su rostro. Javier estaba convencido de que Mateo era su hijo, el que ella le había robado. Comenzó a acosarla, a amenazarla con quitarle al niño. Contrató a los mejores abogados. Sofía, al principio, sintió el viejo pánico, pero ya no era la misma chica asustada. Ahora era una leona que protegía a su familia. La prueba de ADN confirmó que Mateo era, efectivamente, el nieto del millonario. El camino para la operación de Alejandro estaba despejado, y Sofía tenía un as en la manga contra Javier. Le concertó una reunión. ¿Quieres saber la verdad, Javier?, le dijo mirándolo fríamente. El bebé que esperaba de ti, lo perdí. Tuve un aborto semanas después de huir de Madrid. Mateo es mi hijo, sí, pero es adoptado. La cara de Javier fue un poema. Su arrogancia se desvaneció, reemplazada por la incredulidad y la derrota. Finalmente, la dejó en paz. Un año después, Alejandro bajó por su propio pie de un avión procedente de Israel. La rehabilitación había sido un éxito. La familia se reunió en un abrazo que lo significaba todo. Se mudaron a una ciudad más grande para que Mateo tuviera mejores oportunidades y para que Alex tuviera un trabajo menos exigente físicamente. Eran felices. Y entonces, un día, Sofía se sintió mareada. Una visita al médico confirmó lo increíble. Después de tantos años, después de tanto dolor, estaba embarazada. El destino, finalmente, le sonreía sin reservas. La vida, a veces, te quita todo para dártelo de nuevo, multiplicado. La vida de Sofía, que comenzó con una huida desesperada, se transformó en un testimonio de resiliencia y amor. La traición que casi la destruye se convirtió en el catalizador de un nuevo comienzo, llevándola a los brazos de un hombre que la amaba de verdad y al hijo que estaba destinada a encontrar. El inesperado giro de la herencia no solo salvó a su marido, sino que cerró para siempre el capítulo más oscuro de su pasado. Y cuando creían que ya no podían ser más felices, la vida les regaló el milagro que habían dejado de esperar. Un nuevo bebé en camino, uniendo aún más a una familia forjada en la adversidad. Gracias por acompañarnos en este viaje tan intenso. Si esta historia de lucha y esperanza te ha conmovido, por favor, dale a me gusta. Suscríbete a nuestro canal y comparte tu opinión en los comentarios. Ahora te pregunto, ¿crees en el destino o piensas que somos nosotros quienes forjamos nuestro propio camino, incluso en las peores circunstancias?